Deuteronomio capítulo 12. Vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Estas son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en el cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre,
Porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que sirvan aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Leímos hasta el versículo 32. Este capítulo, igual que el de ayer, tiene 32 versículos. La hermana Violeta. Violeta. ¡Qué bendición! ¿Me escuchan? Perfectamente la escuchamos. Jamás pensé que me iba a pinchar a mí. Agradecida con mi Señor Jesucristo, con todos ustedes, un saludo para todos los hermanos. Y aquí, pegadita, cada día fortaleciendo más la fe. Bueno, yo siempre escuché la palabra. Anduve tratando de buscarla en muchas iglesias y lo que yo creo que todos contamos, que no era, o sea, no nos enseñaban, no era lo que uno busca. Y después, un día ya desesperada, ya no hallaba qué hacer, me puse a mirar para entretenerme el TikTok y me encuentro con usted, bendito Dios. Y wow, fue como que ya no tenía nada, porque había tratado de buscar por todos lados y nunca, entonces ya como que todo era lo mismo. Yo dije, no debe existir. Y aquí me quedé, y estaba recién empezando. Llevaba 2 del Génesis 1 y después empecé a buscarlo por el YouTube. Y de ahí lo sigo hasta hoy con la gracia y con la gloria de Dios, que lo pude encontrar y me emociona porque, o sea, no lo pude encontrar, Dios me puso esta palabra maravillosa en el camino. Así que hoy día estuve con el pastor Christopher acá en casa también y llenita, pues, con la gracia de Dios, llenita, y espero que a todos también la encuentren, porque es maravilloso. Acá con mi hija también estamos todos los días sábados en la mañana con el pastor Christopher y siguiendo, perseverando, como digo yo. Así que un saludo a todos, cariño, y muchas gracias, hermanos. Estoy muy agradecida de la enseñanza, porque de repente uno tiene, es más, o sea, como que le cuesta un poco por todo lo que uno ha conocido, pero con usted no cuesta nada, al contrario, o sea, es tan lúdico para enseñar. No es por tirarle flores, pero yo creo que todos los que estamos es lo mismo, porque tiene
es un don de Dios, no hay otra cosa. Porque hay personas que no explican así tan lúdicamente para entender, porque poco menos lo hace con pera y manzana para que todos entendamos. Entonces, eso es fantástico. Así que un gran saludo, mucho cariño y gracias, muchas gracias y bendiciones para todos. Gloria a Dios. Es hermoso escuchar a los hermanos y no sabíamos de esta función que tiene TikTok que nos permite interactuar como si fuera Zoom. Porque a través de Zoom uno puede comentar, hablar, interactuar, no solamente con texto, sino también con voz. Pero eso es algo que implementó TikTok desde hace muy, muy poco. Entonces vamos a seguir escuchando, todos los días vamos a escuchar testimonio. Si no saben cómo explicar el testimonio, hay un video en el cual casi siempre envío, lo tengo en modo oculto, no lo tengo público, y solamente lo envío a personas que me dicen, no sé cómo explicar mi testimonio. Les digo, ¿quieres escuchar el testimonio? Un testimonio que a mí me impactó de un pastor. Él es de Filipinas, el pastor de la iglesia en Filipinas. Y él, cuando cuenta el testimonio, lo cuenta en detalle. Cuenta exactamente qué es haber recibido la salvación, cuándo la recibió, cómo la recibió, cómo estaba el corazón de él para recibir la salvación. Y normalmente, cuando uno cuenta el testimonio, hay una fecha en la cual uno nació de nuevo, en la cual uno pudo darse cuenta que estaba destituido de la gloria de Dios antes de haber recibido la salvación. Ayer leímos el 11, también tiene 32. Hoy el 12 también tiene 32. Aquí estamos viendo, primero, al principio, cuando recién empezamos a leer, aquí Dios está diciendo lo mismo que dice al final. Inicia de la misma manera que finaliza este capítulo, hablando de que cuando entres a la tierra que Dios te da, destruirás todo lo que aquellas naciones tienen porque han servido a dioses ajenos. Tiene que destruir todo. Ya saben, algunas personas ya saben por qué Dios dice que tienen que destruir todo. Suena cruel, si se mira con los ojos humanos, suena cruel. Pero el corazón de Dios, ¿de qué está hablando? Aquí está hablando realmente de la iglesia. Sí, y me sorprendió que la hermana Violeta, preciso la hermana Violeta, habló del evangelista y del pastor y nombró que todos los sábados en la casa de ella hacen estudio bíblico. La visitan, el siervo de Dios la visita y le comparte personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué, gracias a Dios, la hermana Violeta comentó sobre esta parte? Porque precisamente lo que acabamos de leer es sombra de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros después de haber recibido la salvación? Ya algunos se acuerdan la historia que aparece en Lucas 10, del versículo 25 en adelante, la que conocemos como la historia del buen samaritano. ¿Qué aparece allí? En la historia del buen samaritano aparece primero cómo alguien puede heredar la vida eterna, porque esa fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley. Nuestro Señor Jesucristo tiene interés en la voluntad de Dios. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Por consiguiente, cuando miramos Lucas capítulo 10 del 25 en adelante, esa historia del buen samaritano, lo que nuestro Señor Jesucristo está explicando es a la pregunta que le hizo el intérprete de la ley. Parece que fuera la pregunta de ¿y quién es mi prójimo? No, la primera pregunta que le había hecho es ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que está contestando con la historia del hombre asaltado por los ladrones, de lo que se conoce como el buen samaritano, lo que está contando en esa parábola es cómo alguien puede recibir la salvación. Hay videos, varios videos donde hemos explicado eso, pero hoy vamos a hacer un resumen chiquitito porque es necesario hablar de la iglesia. En Lucas, capítulo 10 del 25 en adelante, el intérprete le hace la pregunta, nuestro Señor Jesucristo le dice que está escrito cómo lees y por lo que sale de la boca de él se ve o queda evidenciado que él está bajo la ley. Pero no es secreto, sabemos que un intérprete de la ley está bajo la ley. ¿A qué se dedica él? A enseñarle a las personas la ley, la ley, la ley. ¿Qué está escrito? Sí, él nombra la palabra, él nombra lo que está escrito, pero la forma como la ley lo deja a él y a todas las personas que le rodean a él bajo la ley. Entonces nuestro Señor Jesucristo le explica a través de una parábola de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó.
y cuando iba de camino cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le dejaron medio muerto. ¿Qué es necesario que pase en la vida de una persona para que esa persona quede muerta? Bueno, hago esta pregunta. Yo sé que esto que estoy preguntando ya lo habíamos nombrado en otros en vivo, y no solo en uno, en varios en vivos. ¿Qué es necesario que suceda en una persona para que la persona quede medio muerta? Para quienes no conocen y de pronto se escandalizan, ¿cómo así que quede una persona medio muerta? Para que una persona pueda recibir la salvación, ¿a quién se salva? Al que está medio muerto. Entonces, ¿qué es necesario para que una persona quede muerta? ¿Quiénes son esos ladrones? Esos ladrones, ¿a quién representan? Esos ladrones son los que hacen que la persona quede medio muerta. ¿Qué es necesario entonces para que una persona quede medio muerta? Es decir, esos ladrones, ¿a quién representan? Dejar de lado su punto de vista, que no tengan forma de salvarse a sí mismos, se tiene que no tener esperanza. Todo lo que han dicho, pues es, cuando una persona queda medio muerta, queda así. Queda sin esperanza, sin su punto de vista. La ley, Luis. También quiero que Luis, oír el testimonio de Luis. Ya deseo, sino que hoy no me salió la invitación de invitar a Luis, pues me salió la hermana Violeta. Bueno, toqué invitar a la hermana Violeta, pero cuando estoy atento, cuando me salga la invitación, me salga la tarjetica invitar al hermano Luis, le doy a invitar. Creo que debe haber una función para invitar voluntariamente, pero no la conozco. Entonces, de momento estoy invitando según como Dios me está mostrando. Y mejor así, porque era necesario escuchar lo que dijo la hermana Violeta. Ella está conectada con la iglesia. Cuando los electrodomésticos funcionan, ¿cierto? La ley, sí, la ley. Dejar su propio orgullo, negarse a sí mismo. La ley. Ya la respuesta está dada, es la ley. Esos asaltantes, esos que le dejaron medio muerto, son sombra de la ley. La ley tiene la función de matar a una persona. La persona está muerta. La persona realmente está muerta, ¿no? La ley no es que tenga función de matarla, de que la persona se dé cuenta que está muerta. Que las personas están muertas, delante de Dios están muertas. Nacen desde antes de nacer, desde el momento que fueron engendradas, cualquier persona, la persona que tú veas como muy buena, muy excelente, desde el momento de ser engendrado ya estaba destituido de la gloria de Dios. Ya estaba muerto delante de Dios, estaba muerto. Pero la persona no lo sabe. Y la ley tiene la función de que la persona quede muerta. Pero no porque la ley la mate, sí. Creo que cometí un error al decir que la ley mata. No. La ley lo que hace es revelar la muerte en la cual se encuentra esa persona. Porque bíblicamente todo ser humano, desde el momento que nace, ya está muerto. Delante de Dios está muerto. Adán y Eva se vieron muertos. Dice que fueron abiertos los ojos y se vieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Ellos no se vieron muertos. Pero Dios dijo la verdad. Dios dijo ciertamente. Por eso dijo ciertamente. Ya también hay un video donde hablamos extensamente de cuándo Dios dice ciertamente. Bueno, porque sí murieron. Ellos sí murieron. Sino que ante los ojos humanos no se ven muertos. Pero realmente estaban muertos. Y todo ser humano nace con esa simiente. Nace desde Adán. ¿Cómo nace? Como dice el capítulo 5, engendró Adán a Set conforme a su imagen. ¿Cómo nace todo ser humano? A la imagen de Set. Pero Set nació de Adán después de que Adán había estado destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, muerto. Esa es la muerte. La muerte la traemos heredada. Todo ser humano nace así. Está escrito en la Biblia. El ser humano no lo cree porque por naturaleza no lo cree, porque es renuente a creer la palabra. Por naturaleza, todo ser humano es mentiroso. Cuando la Biblia dice que es mentiroso, no se refiere a que se la mantiene estafando, robando, engañando. No se refiere a eso. Cuando dice la Biblia que todo ser humano es mentiroso, se refiere a que todo ser humano dice lo contrario a lo que dice la palabra. Las personas se consideran muertas, no se consideran muertas, se consideran vivas. Porque respiran, porque tienen sus trabajos, al día siguiente se van a ir a trabajar y se consideran muertos de ninguna manera. Suena como una locura decir que están muertos, pero la Biblia dice esa es la condición del ser humano. Entonces la ley, ¿cuál es la función que tiene? Que la persona se dé cuenta, realmente está muerta. Cuando la persona no tiene ninguna esperanza, un muerto ya no oye, un muerto no ve. Acordémonos del día de ayer. Ayer miramos Isaías 42, versículo 16. No leímos el 19, pero les queda de tarea. Lean el 19. ¿Quién es el siervo de Dios? El ciego, el sordo. ¿Quién es el mensajero de Dios? El sordo. El que no tiene oídos para oírse a sí mismo.
esa persona es enviada ¿a qué? A anunciar el Evangelio. Esa es la primera parte de la parábola del hombre asaltado por los ladrones, o la que se conoce como el buen samaritano. Pero cuando leemos la segunda parte, después de que la persona recibe la salvación, ¿cuándo recibe la salvación? Dice, el samaritano fue movido a misericordia. Ya sabemos quién es el Salvador en esa historia. En esa historia el Salvador es el samaritano. La historia que nos está contando nuestro Señor Jesucristo a través del buen samaritano, hay alguien que necesita ser salvado, porque ya está medio muerto. Para que sea salvado, tiene que estar medio muerto. Si no cumple ese requisito, no puede ser salvado. Entonces, la persona que está medio muerta, la persona que la ley cumplió su finalidad en él, la ley lo encerró y lo dejó encerrado bajo pecado. Por eso, primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Está hablando de la condición natural de todo ser humano para que pueda recibir la salvación. ¿Qué necesita darse cuenta? Que está muerto. Entonces, eso que dice primera de Juan 1:8 es la condición que necesita una persona ver y creer en su corazón para que realmente pueda recibir lo que dice el versículo anterior. El versículo 8 de primera de Juan dice, sí, el que diga que no ha pecado es mentiroso. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Jesús nos limpia de todo pecado. Curiosamente, las personas que nos atacan usan mucho primera de Juan 1:8 o también Romanos 3:23. ¿Cómo ustedes dicen que ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados si en la Biblia dice que por cuanto todos pecaron? Sí, la Biblia dice por cuanto todos pecaron, pero lee el versículo que sigue. ¿Sí? O sí, primera de Juan 1:8 dice, el que diga que no ha pecado es mentiroso. Sí, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué es lo que quiere decir? Cuando tú lees el versículo anterior te das cuenta, Jesús, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa parte no se la saben. Curiosamente, hay un versículo que se saben de memoria, el 8, pero ¿por qué no se saben el 7? No han reflexionado sobre quién es el príncipe de la potestad del aire, el que hace que las personas no se den cuenta de la verdadera condición donde se encuentran, donde están. Volviendo nuevamente a el buen samaritano. La primera parte de la historia muestra la condición de todo ser humano. Pero el ser humano, hasta que no se dé cuenta, no puede recibir la salvación. ¿Cuándo recibe la salvación? Cuando el samaritano fue movido a misericordia. Misericordia, ¿quién puede recibir misericordia? El que no tiene ninguna posibilidad. El que estaba totalmente desahuciado. El que fue encerrado por la ley. Por eso, esos dos asaltantes que aparecen ahí son la ley. Y la Biblia dice, la ley es buena, si se usa legítimamente. Entonces la ley tenía la finalidad de dejarlo medio muerto. Esos dos asaltantes, cuando uno lee la historia así por encimita, ¡ay, qué triste que dos asaltantes lo dejaron medio muerto! No, no es triste, esa es la bendición. Hay personas que me han escrito al WhatsApp diciéndome que ellos cómo conocieron la iglesia, cómo conocieron el Evangelio, porque ellos no tenían corazón para oír, pero a su hijo, tal vez su hijo murió en algunos casos, en otros casos esa misma persona le dio una enfermedad muy grave. Cosas así hicieron que el corazón de la persona se quebrantara, que la persona considerara, ya tengo que dejar este cuerpo. ¿Y a dónde va mi alma? Cuando la persona llegó a tener un corazón así totalmente quebrantado, lo que se dice en este perfil se hizo grande para el corazón de esa persona. Pero para una persona que está saciada, cuando una persona está saciada, ¿ve el alimento con deseos de probarlo? No, ve el alimento, pero no lo quiere recibir porque está lleno, está saciado. Entonces, la segunda parte, después de que la persona recibe la salvación, fue movido a misericordia el samaritano. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas con vino, con aceite. Bueno, realmente dice aceite y vino y tiene un significado espiritual. El espíritu, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Significa la persona fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Esa persona recibió la salvación. Pero una vez que es salvo, ¿qué hizo el samaritano? Cambió de lugar con él. ¿Quién estaba en la cabalgadura? El samaritano. Pero el samaritano se bajó de su cabalgadura, lo vendó, le dio la salvación y lo puso sobre la cabalgadura donde él estaba. Cambió de lugar con él. ¿Y qué hace? Lo llevó al mesonero. Lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, en el mesón está el mesonero. Entonces lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién es el que se fue y va a regresar y que dejó instituida la iglesia, su cuerpo? Nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que iba a regresar. Entonces ese samaritano, cuando está diciendo
todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, está hablando ya desde el principio, desde el momento en que se ve la salvación, está hablando de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Por eso yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que está escrito ahí no es una historia al azar, es sombra del Evangelio, de las buenas nuevas. Pero ahora esta última parte, cuando dice que lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Esta parte, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Esta es la iglesia. Cuando una persona recibe la salvación, la persona, por ejemplo, hoy oímos a la hermana Violeta de Chile. Oyéndola a ella, ¿qué pudimos ver? Ella que nombró, con qué gozo, qué salió del corazón de ella en ese momento, que ella la cogimos de sorpresa. Entonces salió del corazón lo que tenía en el corazón, y lo que tiene en el corazón, la iglesia. La iglesia, ¿qué nombró? Nos podía haber nombrado muchas cosas, pero ¿qué nos nombró? El pastor, el evangelista está viniendo a mi casa, está compartiendo en mi casa, está haciendo un estudio en mi casa. ¡Wow! ¿Qué está nombrando la hermana Violeta? La iglesia. Hoy, precisamente, hablando con un hermano a través de WhatsApp, el hermano me contó una experiencia que a él le sorprendió. Es un hermano de Argentina, un hermano que recibió la salvación en Argentina, en Mendoza. Saludos. Sí, él me estaba contando cómo hace poco se hizo un seminario en Mendoza. ¿Y saben por qué se hizo el seminario en Mendoza? Por él. Porque ya se sabía en Argentina que en Mendoza alguien había recibido la salvación. Se hizo un seminario allá. Fue el pastor y el pastor habló con él. Asistieron más personas, porque para hacer el seminario se reparten invitaciones. Asistieron muchas personas. ¿Que había un salvo? Sí, había un salvo. Él, siendo salvo, él estuvo ahí y estuvo compartiendo como 2 horas con el pastor. Y él me cuenta cómo mientras estuvo, no voy a contar la debilidad que él tenía, pues la idea no es hacerlo avergonzar. Él tiene una debilidad, ha tenido una debilidad. Dios está trabajando para quitarle esa debilidad, pero él ha tenido esa debilidad y una debilidad de la cual él no ha podido ser libre, porque si no, no sería una debilidad. Y él experimentó que mientras estuvo con el siervo de Dios, se desapareció. Es una debilidad tan fuerte que es de minuto a minuto que lo atormenta, que lo había atormentado. No quiero maldecir tampoco ni decir hacia el futuro. Él va a ver cómo Dios le quita esa debilidad. Pero lo que él nos contó fue cómo, estando con el pastor, mientras estuvo, se fue. Y dijo, tuve tranquilidad, tuve paz, experimenté una calma y esa debilidad no me atormentó. Se fue, me dejó en paz. ¿Qué le conté a él? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué es la iglesia? Donde hay 2 o más, dijo nuestro Señor Jesucristo. Donde hay 2 o más, hay quien está. Si hay 2 justos. Cuando dice 2 en el nombre de Jesús, significa 2 que han recibido la salvación. Si hay 2 que han recibido la salvación, esa es iglesia. Porque para que sea iglesia, ¿quién tiene que estar ahí presente? Nuestro Señor Jesucristo. Tienen que haber 3. Entonces, si hay 2 ahí, en medio de esos 2, va a estar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya está nuestro Señor Jesucristo, esa es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 Corintios. Pero bueno, siendo la iglesia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que hayan 2 2 en el nombre de Jesús. Es decir, 2 que hayan sido libres del pecado. Donde hay 2 que han sido libres del pecado, ¿quién está ahí en medio? Nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo me acordé del pastor de acá de Colombia, el pastor Juan, es el pastor de acá de Colombia. Él también tuvo la misma debilidad que el hermano de Mendoza. Pero en unas vacaciones él estaba en el colegio y en vacaciones él se fue a vivir a la iglesia por esas vacaciones. Iba a quedarse un mes. El mes de vacaciones se iba a quedar en la iglesia. Entonces fue a pasar sus vacaciones. Muchas personas van a pasar en las vacaciones donde un tío que tiene piscina, así. Él se fue a la iglesia, el pastor. En esa era un adolescente, pero él tenía una debilidad igual a la del hermano de Mendoza, una debilidad muy fuerte. Pero cuando él se fue a pasar las vacaciones allá a la iglesia, esa debilidad que él tenía desapareció. y el pastor nos cuenta, yo no me di cuenta a qué horas desapareció. Solamente sé que mientras yo estuve en la iglesia, se fue, esa debilidad se fue. Tenía una debilidad, pero esa debilidad, ese era el problema, que lo arrastraba él con fuerza. Pero esa debilidad desapareció y es la misma debilidad del hermano de Mendoza. Entonces cuando el hermano me contó eso, le dije, sí, efectivamente, cuando tú estás en la iglesia, ¿quién está ahí? Si tú estás al lado de otro hermano, al lado de otro justo, ¿quién está en medio? Jesús prometió, yo estoy ahí. Donde hay 2 o más, ahí estoy yo.
Bueno, ya para terminar, quisiera que leyéramos un versículo. Vamos a mirar un versículo que está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Es decir, el último versículo de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, el último versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso que dijo nuestro Señor Jesucristo, yo estoy con vosotros, ahí no dijo yo estoy contigo. Muchas personas lo malinterpretan y dicen, Jesús está con cada uno de nosotros. Mirando la Biblia, Jesús dijo, ¿por qué dijo yo estoy con vosotros? Porque Él ya había dicho, donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Está hablando de la iglesia. Por eso, las personas que ya están recibiendo estudios bíblicos, es decir, que la iglesia les queda lejos, pero el siervo, el evangelista, el pastor, viaja hasta esa ciudad a hacer un estudio bíblico, la persona experimenta realmente sentir a Cristo. Para recibir la salvación también tuvo que suceder lo mismo. Y en esos espacios estamos realmente congregados más de 2 justos. Por eso acá no se prepara, aquí no se prepara qué se va a hablar, sino Dios da qué es lo que se debe compartir. Muchas veces al llegar acá y leemos el capítulo, no sabíamos exactamente qué es lo que Dios iba a manifestar, pero por saber que aquí hay más de un justo, más de uno que ha recibido la salvación, no es necesario preparar, porque ¿quién es el que va a dar la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando me despido, normalmente le digo amigos, invitados y quienes nos visitan. Si han oído esa expresión, ¿por qué digo quienes nos visitan? Porque hay personas que no conocen, no tienen el valor de la iglesia. No se dan cuenta que este espacio es para experimentar la obra de Dios, para experimentar a nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría no viene de los hombres. Incluso muchas veces que termina el en vivo, después de que se renderiza, yo vuelvo y lo veo. A veces lo veo, lo oigo 2, 3 veces. Ustedes pensarán que eso de pronto yo lo sé. No, yo no sé. Muchas veces de lo que se ha compartido en el en vivo, yo tengo que volverlo a oír y cuando lo oigo me sorprendo. Ay, yo no sabía eso. Ustedes dirán, pero ¿cómo no va a saber eso si usted mismo lo dijo? No, yo no lo estoy diciendo. Parece que fuera yo, pero soy como el burro de Balaam, que abre la boca y Dios la llena así. No soy nada, yo no soy nadie. Así como ustedes también, vamos a hacer una capacitación para que puedan compartir el evangelio a través de las redes sociales. En el principio de pronto se sentirán que les falta, no se preocupen. Cuando ustedes empiecen a hacer los videos, notarán como la sabiduría la que va a salir de ustedes, pero no es de ustedes, es de nuestro Señor Jesucristo en ustedes. Así como hoy la hermana Violeta testificó, así también más de uno va a poder testificar. Y el video, quien quiera ver el video de cómo poder dar un testimonio, es decir, el video del pastor que dio el testimonio, el pastor de Filipinas, me puede escribir al WhatsApp, mándeme el video, porque ese video lo tengo en modo oculto y solamente lo puede ver aquel que reciba el link, no está abierto al público. Entonces, si ustedes me escriben, mándeme el video del pastor que dio el testimonio, yo le envío el video y vean ese video. Dura media hora aproximadamente, pero él cuenta qué fue lo que le permitió recibir la salvación. Y ustedes pueden ver el trabajo que Dios había hecho en la vida de él. Desde que él era niño, Dios estaba preparándolo para que él pudiera recibir la salvación. Y hubo un día importante, ese día en el cual la persona recibe la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que se conectaron el día de hoy. Hoy es uno de los días que menos se conectan y sabemos por qué. Hay 2 pensamientos. ¿Hasta cuándo andaremos entre 2 pensamientos? Entre la carne y el espíritu. Quienes valoran la iglesia, quienes valoran la prédica de la palabra y quienes saben el secreto de la iglesia donde estamos reunidos los justos, se conectan independiente de las invitaciones que hayan en el mundo. Permite que ese corazón de los hermanos que se conectaron el día de hoy sea un corazón no solo para conectarse virtualmente con la iglesia, sino para querer, anhelar, estar presencialmente en la iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Ya saben, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, no hagan eso de visitarnos. Vengan todos los días. Todos los días nos reunimos a compartir la palabra. Donde hay 2 o más congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. ¿Y qué es estar en el nombre de Jesús? Los que han sido libres del pecado, porque eso es lo que significa el nombre de Jesús, que muy pocas personas lo saben. Muchas personas en teología les enseñan la mitad, que Jesús significa Salvador, pero cuando miramos la Biblia no es así. Jesús significa Salvador de los pecados. Esta parte no la puede nombrar una persona a menos que sea salva. Los teólogos saben la mitad,
Salvador, pero bíblicamente, ¿salvador de qué? De los pecados. Lo único que causaba separación entre Dios y el hombre era el pecado. Entonces, nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora y finalizando casi siempre a esta hora durante un periodo de 33, 34, 35 minutos. Nos vemos mañana sin falta a la misma hora. Chao.